aprender algo de lo que he venido enseñando en esos domingos de Pascua de Resurrección. Muy bien. Básicamente esta época de Pascua, de Resurrección, es una época para recordar los orígenes de la iglesia. De hecho, el libro de los Hechos, valga ahí la palabra que me salió redundante, el libro de los Hechos nos habla precisamente de cómo surgió la iglesia. Y entonces he tratado de ver dónde están las raíces del movimiento cristiano, porque usted debe saber que la iglesia obviamente no siempre existió. De hecho, nace a causa de la resurrección, de la Pascua, porque Dios convoca a su pueblo para que sea parte de un nuevo movimiento. Y el pasaje que he venido subrayando, que de alguna forma resume lo que sucedió, está acá, donde dice: la paz sea con ustedes, repitió Jesús. Y ahí vea esa frase: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Como el Padre me envió, yo los envío. De hecho, el movimiento cristiano es un movimiento de ser enviados. Somos enviados a predicar, a proclamar, a sanar, a ayudar, a imitar los pasos de Jesucristo. Eso es el movimiento cristiano, es imitar a Jesucristo. Y Jesucristo dice acá: así como yo fui enviado a ustedes, ahora yo los envío para que ustedes cumplan con la misión que yo les voy a encomendar. Así que podemos entender que el movimiento cristiano es un envío, es ser enviado a imitar los pasos de Jesucristo. Y hoy quiero hablar específicamente cómo hubo un crecimiento como comunidad, es decir, como un cuerpo. He dicho muchas veces que cuando los seres humanos nos juntamos, eso nos ayuda a tener metas y digámoslo así, aspiraciones más altas que como solo individuos podríamos tener. Es decir, como cuerpo, como grupo, tenemos otras aspiraciones que debemos seguir, y eso une a la iglesia. Pero cuando los seres humanos también se unen, muchas veces surgen problemas, y eso lo vemos hoy en el relato del libro de los Hechos que acabamos de leer, y voy a hacer referencia a esos asuntos que se suscitaron en medio de la comunidad, en medio de la incipiente comunidad, porque apenas era la primera formación cristiana. De hecho, ese primer grupo ni siquiera se llamaba a sí mismo iglesia. Ellos no usaban la palabra iglesia para referirse a sí mismos. Ya vamos a ver algo de eso. Pero como decía, esto de vivir en comunidad podría traer algunas dificultades, como en el libro de los Hechos, y aquí les presento esta posible dificultad. Entra un hombre borracho en la comisaría. Mire, podría ver al que fue a robar a mi casa ayer, le dice al sheriff. ¿Y para qué lo quiere ver? Es un hombre peligroso. Para saber cómo entró sin despertar a mi esposa. No está mal, uno obtiene ideas de todos lados. Aquí tengo otro. Le dice el paciente: doctor, es grave lo que tengo. Mire, le quedan 8 meses de vida. ¿Qué me recomienda? Cásese. ¿Y eso me hará curar? No, pero te hará sentir que los días son eternos. No estoy en contra del matrimonio, quiero aclarar, pero ayuda un poco a entender la vida de esta. Ahora, este simplemente me apareció de chiripa y se los quiero presentar. Dice: receta para el tratamiento de la tristeza. Compre un pollo, métalo al horno, agregue vino, ron, brandy, whisky o cerveza al gusto. Deseche el pollo, tómese el caldito. Not too bad, not too bad. Eso está bueno, ¿no es cierto? Bueno, yo no soy tomador, quiero decirles, pero bueno, está bien. He venido hablando qué es la iglesia. Y he hablado del origen de la palabra iglesia, porque como dije al principio, no había movimiento cristiano. De hecho, si ustedes y yo hubiéramos vivido allá donde vivía Jesucristo, en Nazaret, y le preguntamos: Jesucristo, ¿usted cuál es su religión? ¿Cuál es su religión? Él no hubiera dicho: yo soy cristiano. Él hubiera dicho: yo soy judío. Él es judío, y de hecho así se llama en varios pasajes del Evangelio, porque no existía el movimiento cristiano como tal. La iglesia nosotros la asociamos con los edificios, con las estructuras que tenemos acá, y como he dicho, las palabras
no quedan fijas con un solo significado, sino que van evolucionando, van cambiando. Y ya he dicho, estoy casi seguro que todos en su familia hoy dijeron: apúrate que ya tenemos que irnos a la iglesia, porque para nosotros eso es iglesia, y es correcto. Como dije, la palabra evoluciona, pero originalmente la palabra significaba asamblea de personas, un grupo que se juntaba. Era una palabra secular, es decir, no se usaba en el ámbito religioso. Ya dije que políticamente, cuando los griegos, por ejemplo, se reunían en la plaza para tomar decisiones, no sé cuántos saben, pero ahí se originó la democracia que hoy tenemos. Los griegos decían, cuando convocaban a la gente para tomar decisiones, esa era la eclesía, es decir, la asamblea de votantes, la gente que se reunía para tomar decisiones. Todo eso es importante porque les dije que la iglesia cristiana nace dentro del marco del Imperio Romano. Y hasta la fecha, una de las iglesias más grandes del planeta se llama Iglesia Católica Romana. Y eso quiere hablar de geografía, la geografía donde se originó la iglesia, en el marco del Imperio Romano. Eso no quiere decir que se quedó allí. De hecho, también existe la iglesia griega, la iglesia ortodoxa, la iglesia rusa, la iglesia etíope, la iglesia de Egipto. Hay muchos otros grupos eclesiásticos, pero nosotros hemos heredado la tradición de la Iglesia Católica Romana, que es la iglesia que predominó en Europa y en América. Así que les decía también otro detalle que quiero recordar, que la iglesia era un grupito chiquititico. Ya les dije que al principio, de hecho, en el libro que estamos tratando, que es el libro de los Hechos, dice claramente que al principio solo estaban los 11 discípulos, sus amigos y parejas, y hacían un grupo al principio de no más de 20 personas. Después creció como a 120 y ahí empezó el movimiento. Pero digamos, para el año 325, que es un año muy importante, porque en el 325 es cuando el Imperio Romano formalmente absorbe a la iglesia cristiana y la hace la iglesia del imperio. Pero hasta ese año había un promedio, según los expertos, de no más de unos 100,000 cristianos en todo el Imperio Romano. 100,000 cristianos. ¿Y alguien recuerda cuántos habitantes tenía el Imperio Romano? Unos 60 millones de habitantes. Unos 60 millones. Es decir, que comparativamente hablando, era como un alfiler en un pajar. Era algo chiquititico. No había crecido casi para nada, pero cuando el Imperio Romano la adoptó, empezó a crecer. Y entonces hay un pasaje que se vuelve crucial, que es Hechos 1:8, del cual vamos a hablar pronto. Dentro de 2 domingos voy a dedicarle tiempo a esto. Dice: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Noten que dice: cuando venga el Espíritu, que es el día de Pentecostés. Ya celebraremos el día de Pentecostés el 24 de marzo en un servicio conjunto con toda la iglesia, pero lo importante es que aquí vemos como una expansión, como es la visión, digámoslo así, de Jesucristo del crecimiento de la iglesia, donde dice: venido el Espíritu Santo, dice, recibirán poder, en primer lugar, recibirán poder, y aparte de eso serán testigos, es decir, van a salir a predicar, van a salir a extender la fe cristiana. Y entonces es aquí donde entra en lugar los viajes misioneros, primero del apóstol Pablo, pero también hubo otra gran cantidad de misioneros en la antigüedad que llevaron el evangelio a muchos lugares. No me puedo detener en los viajes misioneros de Pablo, lo haré después, pero lo que usted debe saber es que desde Jerusalén empiezan a expandirse. Mire, allá vemos a Grecia, más allá está Italia, Roma, un poco más allá está España, y la Biblia, el libro de los Hechos, menciona cómo el cristianismo se fue ramificando por todas esas regiones poco a poco. Eso no quiere decir que era masivamente grande, eran iglesias pequeñas, lo he dicho mucho, pero en sus orígenes también hubo conflictos dentro de la iglesia. Y de hecho, no sé si pusieron atención o recordarán lo que dice la lectura, pero me permito leer para ustedes. La primera lectura, el libro de los Hechos, dice:
En aquellos días el número de los discípulos iba en aumento, pero también comenzaron las murmuraciones, note lo que dice acá, de los griegos en contra de los hebreos, pues se quejaban de que en la distribución diaria de comida, de ayuda a las viudas de los griegos, no eran bien atendidas. Noten el detalle, había distribución de comida como un food pantry, digámoslo así, y unos sentían que un grupo no era bien atendido. Los griegos, las viudas griegas sentían que le daban preferencia a las hebreas y entonces empezó la murmuración y el conflicto. Lo que quiero decir es que la iglesia nace también con conflictos culturales, porque son diferentes culturas, diferentes razas, diferentes idiomas que están en un solo conglomerado. Y eso genera conflictos. Y por eso la iglesia debe tratar de solucionar esos conflictos, porque en efecto aquí todos venimos con diferentes trasfondos, diferentes culturas, diferentes preferencias, y entonces hay que aprender a convivir. Ahora, este conflicto lo van a solucionar los apóstoles, y es ahí donde yo quiero que vean cómo la iglesia crece en comunidad cuando resuelve conflictos. Porque lo que dice acá, después que se suscita el problema, dice: entonces los 12 apóstoles convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no está bien que desatendamos la proclamación de la palabra de Dios por atender a las mesas. Así que, hermanos, busquen entre ustedes a 7 varones de buen testimonio que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que se encarguen de ese trabajo. Es decir, que lo que hacen los líderes de la iglesia es formar a otros líderes y a discipularlos. Y eso es parte del trabajo de la iglesia para solucionar conflictos. Cuando la iglesia enfrenta una situación adversa, en vez de quedar intimidados, dividirnos y estar peleados, lo que se debe buscar es la conciliación. Y en este caso muy particular, dice aquí: escojan a 7 varones. Dice al principio, entendiendo sus prioridades, los apóstoles, dice: no está bien que desatendamos la proclamación de la palabra por atender a las mesas a las viudas. Esa distribución es importante, pero nosotros seguiremos enfocados en lo importante. ¿Qué deben hacer ustedes? Dice aquí: busquen entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu, para que se encarguen de este trabajo. Lo que vemos aquí es que la iglesia también crece por solidaridad, porque comparten sus recursos. Si alguien si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? ¿Qué es lo que quiero decir, mis hermanos? Que este grupo pequeño, que quizás no tenía más de 100 personas originalmente, enfrentó una situación problemática. ¿Y cuál es la solución de los apóstoles? Formar líderes, formar personas que se encarguen del trabajo. Y eso implica para nosotros de que el pastor y los líderes no pueden hacer todo el trabajo. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros debemos involucrarnos de alguna manera en el trabajo de la iglesia para que funcione. Algo que ustedes me han escuchado decir, como cuando distribuimos comida: necesito su ayuda. Yo solito con unos 2 no lo podemos hacer. ¿Saben cuántos voluntarios vienen el día de la distribución de comida? Un promedio de 40, 50 voluntarios que vienen a ayudar. Porque si eso queda en hombros de unos 2 o 3, no va a funcionar, no va a avanzar. Pero cada uno de ustedes, aportando su tiempo, aportando su esfuerzo, podemos servir a más de 500 familias en cada ocasión que distribuimos comida. Por poner un ejemplo, lo mismo sucederá para el Día de la Madre, que simplemente, adivinen quién no sabe cocinar: yo. Si las madres dependen de la comida que yo hago, les traigo Kentucky Fried Chicken o no comemos nada. Pero tenemos muchos caballeros aquí que saben cocinar, saben preparar, saben servir, y su ayuda es altamente valiosa. Así que eso es parte de la formación de líderes, cuando nosotros involucramos a otras personas. Por eso el apóstol San Juan dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cómo creció y se expandió la iglesia? Creciendo en comunidad, aportando uno y el otro para que el trabajo de grupo saliera adelante en medio de los conflictos.
Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo